La escuela le dio la beca a otra chica. Entonces amenacé con denunciar. Fue ahí cuando descubrieron quién soy realmente. Salió la lista de becas y el director, el señor Herrera, me llamó otra vez a su oficina. Mira, Alejandra, la escuela decidió otorgar la beca por mérito a Brisa Molina este año. Empezó a evitar el contacto visual. Yo casi salto de la silla. ¿Qué? ¿Cómo que sí? Tuve el promedio más alto 3 años seguidos. Gané 8 premios nacionales, 10 estatales y un montón más. Fui la mejor del grupo todos los semestres. Brisa, a duras penas aprueba. ¿Por qué? La cara del señor. Para. Herrera se puso amarga. Alejandra, no insistas. El papá de ella es el vicepresidente de Stellar Tech. Tú... Me miró de arriba abajo con un desprecio clarísimo. Tú no eres más que una chica del campo. ¿Qué tipo de influencia crees que tienes? Ni siquiera tenía que competir con Brisa. En serio. Eché un vistazo a una foto en el escritorio del señor Herrera. Un hombre guapo, exitoso, con una leyenda atrevida. Si yo pude, tú también puedes. Ese era mi papá, Ricardo Rick Juárez, uno de los hombres más ricos de la ciudad, forrado en plata. Entonces noté el fondo de pantalla de su celular. Era una foto de mi mamá, la actriz icónica Michelle Rosa, en la cima de su carrera hace más de 20 años. Ha ganado todos los premios de actuación que existen. Espera un momento. ¿Stellar Tech? Es una de las muchas empresas pequeñas de mi papá. Y yo soy hija única. La boda de mis padres fue un mega evento, portada de todas las revistas. Pero después de eso, desaparecieron del radar. Mantuvieron mi vida lejos del ojo público. Ahora entiendo por qué los paparazzi nunca lograron una foto mía. ¿De verdad tenía que pelear con Brisa por una beca? Salí del despacho diciendo tranquilamente, no estoy de acuerdo con esto. Si le dan la beca a Brisa, voy a denunciar a la escuela. El señor Herrera casi gritó. Pero yo salí caminando como toda una jefa. Justo en la puerta me topé con Brisa. Pésimo timing. Tenía esa sonrisita burlona. Ya habló contigo Herrera, ¿verdad? Olvídalo, Alejandra. Si te portas bien, capaz que mi papi te tira unas moneditas, dijo ella. Sus amigas no tardaron en sumarse. Brisa, ¿para qué pierdes el tiempo con ella? No es nadie. Una campesina de por allá lejos, dijo una, empujándome el hombro. Otra, casi riendo, soltó. La mesada de Brisa es más de lo que ella gana en un año. Mira esa ropa, toda sudada, huele a pasto. Se taparon la nariz como si yo fuera lo más apestoso del planeta. Brisa se acercó riéndose por detrás de la mano. Apuesto que huele a caca de vaca, ¿no? Seguro se levanta temprano a ordeñar. Mira, le puedo pedir a mi papá que vea si necesitan una señora de la limpieza en la empresa. Capaz tus papás pueden postularse. Ja, 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 ja. Risas falsas por todos lados. Brisa me miró con superioridad. Alejandra, te lo digo en serio, no te hagas la heroína. Mi papá te saca de esta escuela con una sola llamada. Una vez, le mencioné a una compañera que mis papás vendieron unas vacas para pagar mi matrícula. Desde entonces, todo el mundo pensó que yo era una niña de campo. Lo que nadie sabía era que mi abuelo era dueño de un rancho gigante, con miles de cabezas de ganado. Fue él quien insistió en vender unas pocas vacas como regalo de bienvenida para la universidad. Y de paso, metió 7 dígitos en mi cuenta. Miré bien a Brisa. ¿Sabes qué? Tienes espinaca entre los dientes. Y, tu aliento está fatal. Me di la vuelta y me fui, dejando a Brisa bufando y gritándome desde atrás. Hora de irme a casa. Apenas llegué, mi abuelo, con el bastón de ordeñar en la mano, casi me tumba en la puerta. Mi nietecita, qué ganas de verte. El olor a establo venía pegado a él. Había pasado a dejar más carne fresca. Mi familia ya tenía la vida resuelta. Mis papás habían intentado convencer al viejo de dejar el rancho, pero nunca aceptó. Dijo que mientras tuviera salud, no lo soltaba. Y no insistimos mucho. Mi hijita querida, por fin. Mi mamá, con la mascarilla colgando de la cara, vino corriendo. Con tanta belleza natural y cuidado personal, siempre pensaban que éramos hermanas. Mamá me llenó de besos. Mi papá, ya harto, salió de la sala. Ya basta, ¿no? Fuiste tú quien la mandó al internado, dijo mamá rodando los ojos. Yo me moría de preocupación, sin dormir, hasta sin comer. Hasta fingió una lágrima. Suspiré. Mi familia era puro drama. Mamá me agarró del brazo examinándome. Has adelgazado, mi ángel. Abuelo remató. No te esfuerces tanto. Ya tenemos demasiado dinero. No te mates estudiando o tu abuela va a venir a jalarme las patas, dijo él. Papá agregó. Sí, eres nuestra única hija. Si te pasa algo, no sabríamos qué hacer. Ya entendí. Mamá quería que fuera actriz. Papá quería que manejara una de sus empresas. Y el abuelo soñaba con que tomara las riendas del rancho. Pero nada de eso era lo que yo quería.
Solo quería ir a la universidad y trabajar en investigación científica. Durante la cena, mamá comentó sobre una competencia científica para la que yo me estaba preparando. Tu tía Mónica dijo que las preguntas son súper difíciles. Suena bastante interesante. Ahí fue cuando me enojé aún más. El director no solo le dio la beca a Brisa, todavía quería que yo representara a la escuela en la competencia. Ah, claro, ni loca. Solté el tenedor. El abuelo lo notó al toque. ¿Qué pasó? ¿Todo bien en la escuela? Nada. Mentí, apretando los dientes. No quería ser como Brisa, saliendo adelante solo por el papá. Hablando de eso, me giré hacia mi papá. Papá, ¿tienes una empresa que se llama Stellar Tech? Puso cara de no tengo idea. Tiene tantas empresas, hasta que mamá le dio un manotazo en la cabeza. ¡Y el primer regalo que me diste! ¿Cómo se te olvida? Los ojos le brillaron. Se acordó que le puso ese nombre inspirado en un personaje que mamá interpretó en su primer papel importante. Él le dejó la empresa a cargo. Pero, lamentablemente, mamá era una actriz brillante y una pésima empresaria. La empresa casi quiebra. Papá la mantuvo a flote. Al fin y al cabo, mujer feliz, vida feliz. Creo que mamá debería darse una vuelta por ahí este fin de semana. Al día siguiente, fui a la escuela como siempre. La beca seguía siendo de Brisa. En clase, el director Herrera prácticamente le acariciaba la cabeza a Brisa. Chicos, todos debemos ser como Brisa. Un ejemplo de excelencia en todas las áreas. Un aplauso para ella. Las seguidoras de Brisa aplaudían como locas, lanzándome miradas llenas de arrogancia, burla y pura maldad. Toda la escuela ya sabía que su papá era vicepresidente de Stellar Tech, pero no por mucho tiempo. Sonreí por dentro. Detrás de mí, los otros alumnos cuchicheaban. ¿Viste? La beca era para Alejandra, pero se la dieron a Brisa. ¡Qué injusto! Pero el papá de Brisa es súper rico. VP de Stellar Tech. Gana una fortuna. Por eso los profes la tratan como si fuera una princesa. ¿Cuánto habrá recibido la escuela por debajo de la mesa? Habla bajito. Si Brisa te oye, se nos viene encima. Después de clase, Brisa vino desfilando hacia mí, agitando el certificado de la beca justo en mi cara. Esa beca ya estaba garantizada desde el principio. Ni siquiera debiste intentar competir. Solo hiciste el ridículo. Sus secuaces se metieron enseguida. Como siempre. Sí, Brisa es la mejor. Ella ya sabía que yo había hablado con el director Herrera. Te lo advierto, Alejandra. No busques problemas o mañana estás fuera de la escuela. Yo sabía que Brisa quería estudiar en el extranjero y necesitaba esa beca. Todo cuadraba. Pero espera, Stellar Tech ni siquiera era una empresa tan grande. Y estaba en declive. ¿Cómo es que el papá de Brisa tenía tanta plata? La miré fijamente. ¿Cómo se llama tu papá? Brisa rió. Puso las manos en la cintura y me dio un golpecito en el pecho con una uña larguísima y pintada. Se llama Gregorio Molina. Lo dijo con tanto orgullo, mirándome desde arriba. Sus secuaces también me miraban con desprecio. Gregorio Molina. Grabé el nombre en silencio. Esa tarde, toda la escuela se reunió en el gimnasio para celebrar el éxito de Brisa. Fue un desastre total. Estaba en medio de la multitud, escuchando la voz del director resonar por los altavoces. Atención, todos. Tenemos un anuncio especial. Estamos muy orgullosos de nuestra estrella, Brisa Molina, quien con esfuerzo y determinación ha ganado un premio estatal. Un fuerte aplauso. Los alumnos murmuraban. Ganó por el papá. Le dan dinero a la escuela. ¿Pero qué hizo? No es lista, ni simpática, ni buena en deportes. Sí, pero su papá es rico. Hoy en día solo con plata se llega lejos. Qué pena por Alejandra. ¿Es tan inteligente? Pero aún así se la dieron a Brisa. Sus papás están en la mala. Vendieron vacas para pagar la escuela. Miradas de lástima volaron hacia mí, ahí parada en el escenario. Brisa tomó el micrófono, con los ojos llenos de lágrimas falsas. Primero, quiero agradecer a mi papá, que es el vicepresidente de Stellar Tech. Siempre ha hecho todo por mí. Hasta lloró. El resto del discurso parecía una redacción eterna titulada Mi papá, el VP. Yo solo pensaba en los días que faltaban para la graduación. 2 meses. ¿Cuánto tiempo más seguiría su papá como VP? Mientras reflexionaba, los alumnos empezaron a jadear. Miren, levanté la vista. Una fila de SUVs negras se estacionaba frente a la escuela. 1, 2, 3, 8 en total. Esos autos me resultaban familiares. Un compañero gritó, ¿no son los vehículos de la Secretaría Estatal de Educación? Todos se giraron hacia la entrada. Hasta Brisa se quedó muda. Una mujer con traje a medida, gafas oscuras y labial rojo salió del auto. Miró a su alrededor con aire poderoso. Espera un momento. Esa cara me era familiar. Se quitó los lentes. Era la tía Mónica, la mejor amiga de mi mamá. ¿Qué hacía aquí?
Antes de que pudiera reaccionar, el director Herrera bajó corriendo del escenario y prácticamente se tiró a los pies de la tía Mónica. Señora, es un honor tenerla aquí. ¿Qué la trae a nuestra escuela? Ella le retiró la mano y sacó un pañuelo para limpiársela. La cara de Herrera se congeló, pero aún así forzó una sonrisa. Jaló a Brisa, radiante, hasta la tía Mónica. Esta es Brisa. Acaba de ganar una beca de la escuela. Tía Mónica tiró el pañuelo a la basura y dijo: recibimos una denuncia de que están distribuyendo las becas de forma injusta. El señor Herrera entró en pánico. Eso no es cierto. Siempre elegimos en base al mérito. Tía Mónica se volvió a poner los lentes. Lo vamos a averiguar. Su presencia era tan imponente que todos quedaron en silencio. Antes de que pudiera moverme, el director Herrera susurró detrás de mí: esto es culpa tuya, ¿no? Alejandra, te juro que si estás tramando algo contra la escuela... Me encogí de hombros. Dije que iba a denunciar, pero no hice nada. Miré a la tía Mónica. Me puse nerviosa. ¿Y si me reconocía? Te voy a hacer la vida imposible, murmuró el director furioso. En ese momento, los ojos de la tía Mónica se abrieron de par en par. Corrió hacia mí. Pensé: ay, Dios mío. Tía Mónica prácticamente se me lanzó encima. Alejandra, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está tu mamá? Toda la escuela quedó en silencio. Brisa se congeló. Los alumnos estaban boquiabiertos. El director Herrera tartamudeó. ¿Ustedes se conocen? Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Todo comenzó en el Colegio San Ignacio de Loyola, un prestigioso internado ubicado en las afueras de Salamanca. Había dedicado años de esfuerzo y sacrificio para mantenerme como la mejor estudiante, con la esperanza de obtener la beca de excelencia académica. Pero ese día, el director, el señor Herrera, me llamó a su despacho. Alejandra, la escuela ha decidido otorgar la beca por mérito a Brisa Molina este año. Sentí como la sangre se me helaba. ¿Qué? ¿Cómo es posible? He tenido la mejor media durante 3 años consecutivos. El director evitaba mirarme a los ojos. Alejandra, no insistas. ¿Por qué? Suspiró, y con una mirada despectiva dijo: el padre de Brisa es el vicepresidente de Stellar Tech. Tú eres solo una chica de campo. Salí de su despacho con una mezcla de rabia e impotencia. En el pasillo me crucé con Brisa, quien con una sonrisa burlona dijo: ¿ya te enteraste? No te preocupes. Quizás mi padre pueda conseguirte un trabajo de limpieza en la empresa. Sus amigas rieron a carcajadas. Lo que nadie sabía era que mi abuelo era dueño de una de las mayores ganaderías de Castilla y León. Mis padres, Ricardo Juárez y la actriz Michelle Rosa, habían decidido mantenerme alejada de los reflectores para que tuviera una infancia normal. Esa noche, al llegar a casa, mi abuelo me recibió con su habitual entusiasmo. «Mi niña, ¿cómo te ha ido en la escuela?». Le conté lo sucedido, y su rostro se tornó serio. «No te preocupes, Alejandra. Es hora de que el mundo sepa quién eres realmente». Mis padres, al enterarse, también decidieron que era momento de revelar mi verdadera identidad. Al día siguiente, regresé al colegio con la cabeza en alto. Durante la asamblea, el director anunció con entusiasmo: «Estamos orgullosos de anunciar que Brisa Molina ha sido seleccionada para representar a nuestra escuela en la competencia científica nacional». Los aplausos llenaron el auditorio, pero yo sabía que algo no estaba bien. Esa tarde, una comitiva del Ministerio de Educación llegó al colegio. Entre ellos reconocí a la señora Mónica, una amiga cercana de mi madre. «Hemos recibido denuncias sobre irregularidades en la asignación de becas. Estamos aquí para investigar». El director Herrera palideció. «Debe haber algún error». La señora Mónica me vio entre la multitud y con una sonrisa se acercó a mí. «Alejandra, ¿cómo estás?». El silencio se apoderó del lugar. Todos me miraban con asombro. El director, confundido, preguntó: «¿Se conocen?». La señora Mónica asintió. «Por supuesto. Alejandra es hija de Ricardo Juárez y Michelle Rosa». Las miradas de sorpresa y murmuraciones llenaron el auditorio. Brisa, pálida, apenas podía mantenerse en pie. Ese fue el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi vida y la de todos en el colegio. Desde aquel momento en el auditorio, mi mundo, y el de ellos, comenzó a tambalearse. Cuando la señora Mónica me abrazó y reveló mi identidad delante de todos, no fue solo una bomba que estalló en medio del colegio. Fue una fractura irreparable en la fachada de poder que Brisa, el director Herrera y toda su corte habían construido con mentiras y apariencias. Los días siguientes fueron silenciosos pero tensos. Las miradas eran distintas. Ya no había risas burlonas en los pasillos, ni insultos disfrazados de sarcasmo. No. Ahora todos caminaban de puntillas a mi alrededor, algunos por miedo, otros por vergüenza. ¿En serio es hija de Ricardo Juárez? ¿La actriz Michelle Rosa es su madre? Lo escuchaba susurrado en cada rincón. Al principio fue raro, incómodo.
Luego empecé a disfrutar ese silencio incómodo que dejaba mi presencia. Pero claro, Brisa no se iba a rendir tan fácilmente. El martes, después de clase, me interceptó en el jardín, justo al lado de la fuente. ¿Crees que esto ha terminado? Porque tú tengas un apellido ahora no significa nada. No me vas a quitar lo que es mío. Me espetó con los ojos brillando de rabia. Le sostuve la mirada, esta vez sin miedo. Tú nunca tuviste nada. Lo que tienes es prestado, comprado. Lo que yo tengo me lo gané. Y te prometo que no voy a dejar que esta farsa continúe. Brisa apretó los dientes y se marchó sin decir nada más. Esa noche, al volver a casa, el ambiente era diferente. Mi madre estaba en el salón leyendo un guión, aunque fingía no estar preocupada, y mi padre hablaba por teléfono desde el despacho. Pero fue mi abuelo quien me llamó a la cocina. Si vas a hacer esto, hazlo bien. Te enseñé a no hacer ruido, pero ahora tendrás que hacer un poco de escándalo. Esta gente no entiende otra cosa. Me pasó una carpeta amarilla. Dentro, documentos financieros, movimientos sospechosos de cuentas ligadas a Stellar Tech y un nombre subrayado en rojo. Gregorio Molina. El padre de esa niña. No es trigo limpio. Tienes que ser inteligente. Pasé la noche revisando cada papel. Sabía que eso podría acabar con la familia Molina, pero no podía dejar pasar lo que habían hecho. Al día siguiente, me colé en la sala de informática del colegio antes del primer timbre. Accedí a los archivos del comité de becas con una contraseña que había conseguido de una profesora, que ahora quería estar de mi lado. En menos de una hora, encontré el documento. La beca estaba originalmente destinada a mí, hasta que, una semana antes del anuncio oficial, Herrera cambió la decisión sin consultar a nadie. Imprimí todo. Guardé una copia en mi mochila y otra en un sobre que dejé en la oficina de la señora Mónica, que seguía en el colegio con la comisión del Ministerio de Educación. Las cartas estaban sobre la mesa. Esa misma tarde, durante la última clase, alguien tocó la puerta del aula. Era el asistente del director. Alejandra Juárez. La señora Mónica solicita tu presencia en la oficina de dirección. Me levanté con calma, mientras sentía las miradas clavadas en mi espalda. Cuando llegué a la oficina, Mónica me recibió con una expresión entre admiración y preocupación. Has desatado algo muy serio, Alejandra. Esto no es solo una beca. Lo que me enviaste podría implicar al colegio entero en un escándalo de corrupción. Asentí en silencio. Necesito saber si estás preparada para todo lo que esto implica. Porque si seguimos adelante, no habrá vuelta atrás. Tomé aire. La decisión estaba tomada desde el momento en que Brisa me humilló delante de todo el colegio. Vamos hasta el final. Mónica me sonrió y abrió un cajón. Sacó un sobre lacrado con el escudo del Ministerio de Educación. Entonces prepárate, porque mañana una delegación completa vendrá desde Madrid. Y no solo para observar. Me quedé allí, de pie, con el sobre en la mano, mientras una sola pregunta cruzaba mi mente. Estaba lista para exponerlos a todos. Al salir de la oficina, vi algo que me congeló. Brisa estaba escondida detrás de una columna, espiando, y en su rostro no había arrogancia, solo miedo. Esa noche dormí poco. Entre los nervios, las dudas y la adrenalina, no podía dejar de pensar en lo que había visto en el rostro de Brisa. Miedo, no rabia, no superioridad, miedo real. Esa expresión me persiguió en sueños. Y cuando desperté, supe que estaba por comenzar algo mucho más grande de lo que había imaginado. Mi madre me esperaba en la cocina con su usual batido verde, y mi padre, con el periódico en una mano y el móvil en la otra, apenas me dirigió una mirada. Hoy es el día, le dije sin rodeos. Él alzó una ceja. ¿Qué día? El día en que hago temblar esta escuela. Mi madre me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Fosó. Solo ten cuidado, Ale. Hay formas de ganar, y hay formas que te cambian para siempre. Ya no quiero jugar limpio, mamá. Ellos nunca lo hicieron. A las 9 de la mañana, la comitiva del ministerio llegó al colegio San Ignacio. 8 personas en trajes grises, portapapeles, auriculares y caras serias. Mónica al frente, como una reina que entra a su castillo. En menos de una hora, todo el colegio lo sabía. Se iba a hacer una inspección extraordinaria. El director Herrera fue llamado a su despacho, junto a varios profesores y administrativos. Los alumnos nos quedamos en el patio, sin clases, observando cómo los adultos empezaban a caer en pánico. Brisa no apareció en toda la mañana. Durante el almuerzo, mientras comía en una mesa apartada, recibí una nota doblada dejada por alguien. Era simple, en tinta azul. Azotea. 14:07 hora. Fui. La encontré allí, con el uniforme desordenado, el pelo recogido a la fuerza, y la mirada encendida. ¿Qué has hecho?, preguntó. Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Has arruinado mi vida, Alejandra. Mi padre está siendo interrogado.
Mi madre se encerró a llorar. ¿Estás feliz? No, pero estoy aliviada. Ella apretó los puños. ¿Tú crees que esto te hace mejor? ¿Crees que te van a tratar distinto por tener dinero? No se trata de dinero, Brisa. Se trata de justicia. Me giré para marcharme, pero entonces ella soltó algo que no esperaba. Mi padre no es quien dice ser. Me detuve. Giré lentamente. ¿Qué dijiste? Gregorio Molina no es mi padre biológico. Es complicado. Pero si lo sacan de Stellar Tech, nos quedamos en la calle. Literalmente. Ese instante, por un segundo, me hizo tambalear. No por ella, sino por la revelación. ¿Por qué me cuentas esto? Brisa me miró como si estuviera rota. Porque quiero que pares. Ya ganaste. Solo para. Me marché sin responder. Y por dentro, algo empezaba a inquietarme. A las 3 de la tarde, Mónica me llamó discretamente a la sala de música, lejos de oídos curiosos. Llevaba una carpeta en la mano. ¿Conoces este nombre? Dijo, mostrándome una hoja. Leí el título. Fundación Educativa Molina. Fondo de donaciones no declaradas. No entendí al principio, pero luego vi los nombres en la lista de beneficiarios. Colegio San Ignacio de Loyola, Instituto San Rafael, Escuela Nuestra Señora del Pilar. Gregorio Molina lavó dinero a través de estas donaciones. Estamos siguiendo la ruta del dinero y todo apunta a que Stellar Tech estaba al borde de la quiebra hace 6 meses. El colegio lo sabía, por eso hicieron lo que hicieron. ¿Y el director Herrera? Pregunté. Mónica bajó la mirada. Recibía comisiones, dinero en efectivo. Tenemos testigos. ¿Qué va a pasar con él? Ella cerró la carpeta. Será destituido, pero antes necesitamos una pieza más. Una grabación. Algo que no pueda negar. Esa noche, en casa, le conté todo a mi abuelo. Él me escuchó en silencio, como siempre. ¿Estás dispuesta a ponerte frente a él y hacerlo confesar? Lo haré. Tomó su bastón de madera tallada, y con una sonrisa torcida, dijo, entonces es hora de hacer tu jugada, niña mía. Al día siguiente, llevé un pequeño micrófono oculto en el cuello de la camisa. Esperé mi momento. A las 10:45, cuando vi al director saliendo del despacho con prisa, lo seguí. Necesitamos hablar, Herrera. Me miró con desprecio, pero accedió. Entramos al aula vacía de ética. Cerré la puerta. ¿Qué quieres? Bufó. Confesión. ¿Perdiste el juicio? Lo miré directo a los ojos. Sé lo de los pagos. Sé de las donaciones falsas. Tengo documentos, nombres. Si hablas ahora, podrías salvarte de una condena más grave. Herrera palideció. Caminó de un lado al otro como una bestia enjaulada. Finalmente se derrumbó en una silla. Está bien. Sí, acepté dinero. Pero lo hice por necesidad. El colegio estaba en quiebra. No teníamos opción. Y arruinaste vidas por eso. El micrófono capturó todo. Al salir del aula, temblaba. Pero no de miedo. De poder. Y fue entonces cuando recibí el mensaje en el móvil. Sin remitente. Esto no ha terminado. El verdadero problema aún no ha comenzado. Los pasillos del Colegio San Ignacio parecían más largos esos días. Ya nadie andaba con paso firme ni miradas altivas. La tensión se podía cortar con cuchillo. A cada paso que daba, sentía los ojos sobre mí, pero esta vez no eran miradas de burla. Eran de temor, de respeto forzado, de curiosidad nerviosa. Desde que entregué la grabación a Mónica, todo se había acelerado. En menos de 48 horas, el ministerio suspendió oficialmente al director Herrera de sus funciones y designaron un interventor temporal. Cuando lo escoltaron fuera del colegio, no dijo ni una palabra. Solo me lanzó una última mirada de odio. Pero ya no me afectaba. Mientras tanto, Brisa estaba cada vez más sola. Sus amigas, esas que la rodeaban como moscas a la miel, comenzaron a alejarse, una por una. Primero Carla, luego Lucía, hasta que solo quedó Julia, la más cobarde de todas, que se limitaba a seguirla en silencio, como una sombra triste. El día en que el director fue destituido, Brisa no asistió a clases. Alguien dijo que su madre la había llevado a Madrid por estrés emocional. Otros decían que había intentado algo más serio, que se había encerrado en su habitación y no quería comer. No sé si era verdad o rumor. Parte de mí quería compadecerla. Otra parte, no tanto. Yo también había sido humillada. Yo también pasé noches llorando, deseando desaparecer. Pero me levanté, me hice fuerte. Y ahora que tenía el poder, no iba a dejar que la compasión me desviara del camino. Alejandra, me dijo Mónica durante una reunión en la biblioteca antigua. Tu testimonio fue decisivo, pero hay algo más que debes saber. Abrió su portátil y me mostró un documento confidencial. Una carta, de mi padre. Tu padre fue uno de los fundadores silenciosos de Stellar Tech. Cedió sus acciones a Gregorio Molina,
cuando decidió retirarse del mundo empresarial para cuidar de tu madre, que estaba enferma en aquel entonces. Eso no lo sabía. Molina le prometió que protegería la empresa, pero mintió. Usó el nombre de tu padre para obtener créditos. Luego falsificó documentos para registrar a su propia hija como beneficiaria de las donaciones familiares. ¿Brisa sabía esto? Mónica dudó. Creemos que no, pero el problema es que ahora, con la caída de Gregorio, la familia Molina podría intentar chantajear o incluso culparte a ti por haber expuesto todo. No respondí. Me quedé en silencio, asimilando todo. Esa misma tarde, mientras caminaba por los jardines, me encontré con alguien inesperado. Julia, la sombra de Brisa. ¿Podemos hablar?, me dijo, con la voz temblorosa. Nos sentamos bajo el viejo roble. Sé cosas que te pueden interesar. ¿Por qué hablas ahora?, le pregunté. Porque Brisa me amenazó. Me dijo que si hablaba, su padre me haría expulsar, pero él ya no está, y estoy cansada de vivir con miedo. Sacó una pequeña libreta de su mochila, páginas llenas de anotaciones, fechas, frases que Brisa y su padre decían, donaciones falsas, nombres de profesores que recibieron incentivos. Esto es un diario. Lo escribí durante el último año. Lo tomé con cuidado, sin saber exactamente qué decir. ¿Y qué quieres que haga con esto? Solo haz justicia. Pero no la destruyas completamente. No es tan fuerte como parece. Esa noche, me quedé leyendo el diario hasta que se me cerraban los ojos. Las pruebas eran abrumadoras. Todo cuadraba. Y entonces, en la última página, encontré algo que me congeló. Hoy escuché al señor Molina discutir por teléfono. Dijo que tenía un video de Michelle Rosa, algo que si se filtraba destruiría su imagen. Lo guarda en una caja fuerte, junto con otros documentos que protegen a la familia. Michelle Rosa, mi madre. Se me revolvió el estómago. Al día siguiente, fui directamente al despacho de Mónica. Necesito entrar en la casa de los Molina. Alejandra, no puedes hacer eso. Puedo. Y lo haré. Ella me miró largo rato, y luego con un suspiro, asintió. Tienes 24 horas, pero no vayas sola. No fui sola. Esa noche, Julia y yo nos escabullimos hasta la mansión Molina, en las afueras de Salamanca. Ella sabía dónde estaba la caja fuerte. Me temblaban las manos mientras giraba la rueda. Cuando se abrió, lo que encontré dentro no era solo una amenaza contra mi madre. Era un contrato. Uno que demostraba que Gregorio Molina nunca fue dueño legítimo de sus acciones en Stellar Tech, y que por lo tanto, Brisa tampoco era heredera de nada. Y en ese momento, entre los papeles, encontramos una carta que empezaba así. Querida Brisa, si estás leyendo esto, es porque he fallado en protegerte. Leí esa carta una y otra vez bajo la tenue luz del móvil, sentada en el suelo del despacho Molina. El corazón me latía tan fuerte que temía que Julia pudiera escucharlo. Afuera, la mansión seguía en silencio, como si guardara sus propios secretos entre las sombras. Querida Brisa, si estás leyendo esto, es porque he fallado en protegerte. Todo lo que hice, lo hice por ti, incluso si fue de manera equivocada. Stellar Tech nunca fue mía por derecho, lo sabes, pero necesitaba darte un futuro. Perdón, las palabras escritas a mano temblaban en el papel, como si Gregorio las hubiese redactado con el peso de la culpa sobre los hombros. Allí estaban todas las pruebas de sus crímenes, los contratos falsificados, los documentos que robaban la identidad de mi padre empresarialmente, y lo más cruel, informes de seguimiento sobre mi madre, Michelle Rosa. No era solo una amenaza. Gregorio la había mandado seguir durante meses. Fotos, grabaciones, citas médicas, todo estaba archivado con precisión enferma. Este hombre estaba obsesionado con tu familia, murmuró Julia, mirando los papeles sin atreverse a tocarlos. ¿Y Brisa? ¿Sabía esto? Pregunté, más para mí misma que para ella. Julia negó con la cabeza, pero no estaba segura. Yo tampoco. Guardamos todo en una carpeta y salimos por la ventana trasera justo antes de que se activara la alarma. El silencio de la noche en el campo de Salamanca nunca me pareció tan espeso. Al día siguiente, regresé al colegio, con los documentos escondidos en la mochila. Tenía la sensación de que ese sería un día importante, uno de esos que se quedan grabados en la memoria como una cicatriz brillante. Me encontré con Mónica en el aula vacía de literatura. Le entregué todo. Esto es suficiente para hundirlo definitivamente, dijo, tras revisar cada hoja con los ojos muy abiertos. Y también para liberarnos a todos, añadí. Ella me miró con algo que no era solo respeto, era miedo. Sabía que yo no era una adolescente normal. Había cruzado una línea, no la línea de la ilegalidad, sino la de la madurez implacable. Ya no era una chica inteligente de campo, era una Juárez, y todos lo sabían.
Pero no iba a detenerme allí. Decidí organizar una gala benéfica en nombre de mi madre. Una noche de estrellas, la llamé. Mi excusa era recaudar fondos para niñas con talento en zonas rurales, como una causa noble. Pero en realidad, era mi escenario, mi acto final. Durante semanas, trabajé en silencio. Coordiné con antiguos contactos de mi familia, diseñadores, periodistas, incluso una pequeña cadena de televisión local. Mónica me ayudó a blindar el evento con seguridad legal y cobertura institucional. Cuando el día llegó, Salamanca entera hablaba del evento. El antiguo claustro del convento de San Esteban se transformó en un salón de gala espectacular. Vestidos largos, luces tenues, música de cuerda. Brisa apareció, sola, vestida de rojo sangre, con los ojos hinchados pero la cabeza en alto. Se acercó a mí entre la multitud, ignorando las miradas de curiosidad. ¿Esto es tu venganza?, me dijo, mirándome de arriba abajo. No, esto es justicia, con estilo. Ella rió, una risa vacía, como si ya hubiese perdido todo lo que podía perder. No me queda nada, solo a mí misma. A veces eso es más que suficiente, respondí, sinceramente. Luego me dirigí al escenario. Tomé el micrófono con calma. El auditorio enmudeció. Hoy estamos aquí para celebrar el talento olvidado. Aquellos que fueron ignorados por no tener un apellido, por no aparentar lo suficiente, por no tener los contactos correctos. Mientras hablaba, las pantallas detrás de mí comenzaron a proyectar las pruebas, documentos, extractos bancarios, la carta de Gregorio, fragmentos del diario de Julia, la verdad, desnuda y cruda, frente a todos. Pero hoy decimos basta. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. El silencio fue seguido por aplausos, no tibios, no educados, aplausos que retumbaban en las piedras antiguas del convento. Vi a Brisa irse en silencio, no corriendo, no llorando, solo aceptando su derrota. Pero entonces, justo cuando pensaba que todo había terminado, una de las periodistas me abordó detrás del escenario. Alejandra, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta fuera de cámara? Asentí. ¿Sabías que Gregorio Molina está desaparecido desde hace 48 horas? Su esposa dice que dejó una carta y que llevaba una pistola. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué decía la carta?, susurré. Solo una frase. Lo hice por ella, y ella nunca lo sabrá. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, con los ojos clavados en el techo, repasando cada detalle, cada palabra, cada mirada, la carta, la desaparición, la frase final. Lo hice por ella, y ella nunca lo sabrá. Brisa. La imagen de su rostro aquella noche de la gala volvía una y otra vez a mi mente. Vacía, silenciosa, como si ya no quedara nada dentro. Y ahora, con la noticia de que su padre había desaparecido, la pregunta era inevitable. ¿Ella sabía? Al día siguiente, el colegio estaba sumido en un silencio denso. El rumor se había esparcido como pólvora. Gregorio Molina no solo estaba desaparecido, habían encontrado su coche abandonado cerca de un barranco en las afueras de Ávila, sin rastro de él. Dicen que se tiró. Escuché murmurar a una profesora en la sala de profesores mientras pasaba por el pasillo. No me detuve. No podía. Tenía algo más urgente que hacer. Pedí permiso para salir del colegio esa tarde. Mónica me esperaba en la oficina del Ministerio de Educación en Salamanca. Llevaba una carpeta nueva, más delgada esta vez, pero con el mismo sello rojo. El caso Molina está oficialmente cerrado. La investigación se traslada a la Guardia Civil. Pero tú no has terminado aquí, ¿verdad? No, respondí, sin pensarlo. Ella suspiró. Alejandra, te lo digo como amiga de tu madre, no como funcionaria. Cuidado con lo que haces después de ganar, porque el vacío que deja la venganza puede ser tan oscuro como el odio que la motivó. No respondí. Solo apreté los labios y salí de allí. Lo que no le dije fue que yo ya sabía a dónde debía ir. Esa tarde fui a buscar a Brisa. La encontré en un parque, sentada sola en un banco de madera con la cara vuelta hacia el estanque. No llevaba maquillaje, ni pendientes ni ropa llamativa. Era otra persona. Sabía que vendrías, murmuró, sin mirarme. Me senté a su lado en silencio. ¿Lo sabías todo?, pregunté. Ella tardó en responder. No al principio, pero después sí. Me di cuenta cuando escuché a mi madre llorar en el despacho, pidiéndole que dejara de seguir a tu madre, que ya era demasiado. Él estaba obsesionado. Y lo defendiste. No sabía cómo no hacerlo. Era mi padre, o al menos eso creía. Se hizo un largo silencio entre nosotras. Por primera vez, no había guerra, solo ruinas. Lo último que me dijo, continuó ella, fue que yo merecía tener algo mío, que él me había fallado. Te mintió. Brisa asintió con tristeza. Sí,
Pero tú me enseñaste que no hay nada más fuerte que alguien que sabe quién es. Me sorprendió. No por las palabras, sino por la sinceridad con que las dijo. En sus ojos no había rabia, solo vacío y resignación. Me levanté. No espero que me perdones. Yo tampoco espero que me comprendas. Nos miramos una última vez, como dos soldados que han sobrevivido a la misma guerra pero desde trincheras opuestas. Luego me fui. En casa, mi madre me esperaba con una caja en las manos. Era de madera, antigua, con mi nombre grabado en la tapa. Tu abuelo la guardaba para cuando estuvieras lista. La abrí. Dentro había cartas, fotografías antiguas y un cuaderno con anotaciones sobre mi infancia. Lloré, no por la pérdida de Gregorio, ni por Brisa. Lloré por el tiempo perdido, por todo lo que había ignorado mientras intentaba demostrar quién era. En ese momento, comprendí algo esencial. No basta con ganar. Hay que saber qué hacer con la victoria. Decidí que, a partir de ese día, iba a crear algo que perdurara, algo que transformara la rabia en oportunidad. Una semana después, convoqué una rueda de prensa. Presenté oficialmente la Fundación Rosa Juárez, dedicada a ofrecer becas, mentoría y visibilidad a niñas de entornos rurales que deseaban acceder a educación científica. La idea surgió de mí, pero el corazón venía de mi abuela. La prensa me acribilló con preguntas sobre Brisa, sobre la gala, sobre la muerte de Gregorio. Respondí con serenidad, sin darles el drama que buscaban. No busco enemigos, busco soluciones. No me interesan los escándalos, me interesa el futuro. Esa frase, repetida por los medios durante días, marcó una nueva etapa para mí. Pero justo cuando pensaba que lo peor había quedado atrás, recibí una carta sin remitente. ¿Creías que él era el único con secretos? Cuida bien tus pasos, Alejandra. Hay cosas que ni tu familia te contó jamás. Dentro, una fotografía. Mi madre, abrazada a un hombre que no era mi padre. Me encerré en mi habitación durante horas, sola, sin música, sin ruido, solo el zumbido del ventilador y la imagen en blanco y negro que tenía entre las manos. Mi madre, joven, con el pelo suelto y los labios curvados en una sonrisa distinta, una que nunca le había visto. Y el hombre no era mi padre, ni siquiera se parecía. Era más joven, con una cicatriz junto a la ceja izquierda y una expresión de ternura en los ojos. La fecha en el dorso de la foto decía: Barcelona, mayo de 2007, 5 meses antes de que yo naciera. Esa noche evité la cena. Apagué el móvil. No estaba preparada para confrontar nada, pero sabía que no podía evitarlo por mucho tiempo. A la mañana siguiente bajé al salón. Mis padres ya estaban allí, como si me esperaran. Mi madre me miró con una mezcla de nostalgia y alarma. Mi padre, impasible, solo dejó la taza de café sobre la mesa. ¿Algo que decirme?, pregunté, con la fotografía entre los dedos. El silencio fue un muro. Finalmente, mi madre suspiró y se puso de pie. Él se llamaba Javier. Fue un error del pasado. La palabra error me atravesó como una daga. ¿Y él es mi...? No, Ricardo es tu padre. Siempre lo ha sido, en todos los sentidos. Miré a mi padre que permanecía sentado, los ojos clavados en la alfombra. ¿Lo sabías?, pregunté. Él asintió lentamente. Desde el principio. Te crié porque eras mi hija, no porque llevaras mi sangre. La habitación se volvió más pequeña de pronto. No por la traición, porque no lo sentí así, sino por la revelación. Todo el tiempo había luchado para demostrar que era una Juárez, y ahora ni siquiera podía afirmarlo con certeza. ¿Qué fue de él?, pregunté. Mi madre se mordió el labio. Murió en un accidente de coche en 2008. Nunca supo de ti. Nunca. Subí corriendo a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me sentía como si estuviera cayendo por un pozo sin fondo. Toda la seguridad, toda la firmeza que había ganado en los últimos meses se tambaleaba de nuevo. Y lo peor de todo era que no sabía si me dolía por mí o por ellos. Durante los días siguientes, me alejé de todos. Dejé de contestar a Mónica, a Julia, incluso a las chicas que ahora me admiraban. Necesitaba tiempo, pero la vida, como siempre, no espera a que uno esté listo. Una tarde, mientras caminaba por la Plaza Mayor de Salamanca intentando despejarme, alguien me interceptó. Sabía que eras tú. Me giré. Una mujer de unos 40 y tantos, pelo corto, gafas de sol, voz firme. ¿Perdón? Soy Clara, hermana de Javier. Él era mi hermano. El mundo se me nubló. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil. Estás en todos los periódicos últimamente. Nos sentamos en una cafetería cercana. Su presencia era inquietante, pero también reconfortante. Me contó cosas de Javier, historias pequeñas, cómo tocaba la guitarra, cómo hacía pan los domingos, cómo quería viajar a Sudamérica.
Siempre fue un alma inquieta. Cuando murió, fue como si parte de mí también se apagara. Y ahora sé que algo de él sigue vivo. Lloré, en silencio. No porque necesitara saberlo, sino porque me dolía no haberlo conocido. Antes de irse, me entregó una cajita de madera. Él la dejó en mi casa, antes del accidente. Dijo que era para alguien especial. Nunca supe a quién. Hasta ahora. La abrí en casa. Dentro, un colgante de plata con una inscripción diminuta. Encuentra tu norte. Esa noche me reconcilié con mi madre. No con palabras, sino con una mirada larga, sostenida. Luego fui a ver a mi padre. Le abracé. Largo. Sin decir nada. Él también lloró. Volví al colegio con la cabeza alta. Más completa. Más mía. Durante una clase de literatura, recibí un mensaje inesperado en mi móvil. Era de Julia. «Necesitas ver esto. Urgente. No puedo confiar en nadie más». Le respondí que me esperara en la biblioteca. Allí, me entregó una memoria USB. Esto estaba escondido en la tablet de Brisa. Lo encontré por accidente. ¿Qué contiene? Un video. Ella grabó una conversación entre su padre y alguien más. No lo vas a creer. Conecté la memoria al ordenador. El archivo se titulaba Madrid, Torre 21, octubre. Le di play. En la pantalla se veía a Gregorio Molina reunido con un hombre de traje, el mismo hombre que aparecía en la foto con mi madre. ¿Cómo es posible? Él está muerto. Julia me miró confundida. ¿Quién es él? Mi verdadero padre, susurré. El video continuaba. Y entonces lo escuché claramente. No podemos dejar que Alejandra descubra la verdad. Si ella se entera, todo lo que hemos construido se viene abajo. No recuerdo haber sentido tanto vértigo como en ese instante. El aire en la biblioteca me pareció de repente más denso, como si todo el peso de la historia se me hubiera caído encima. Volví a reproducir el video 1, 2, 3 veces. El hombre con el que Gregorio Molina hablaba, el mismo de la foto, el supuesto Javier, mi padre muerto, estaba allí, en alta definición, moviéndose, hablando, respirando, vivo. No puede ser. Esto es de octubre del año pasado, murmuré. Julia se mantuvo en silencio. Me miraba como si yo estuviera al borde de romperme. Tal vez lo estaba. ¿Qué significa esto, Alejandra? ¿Quién es ese hombre? Se supone que está muerto. Es Javier, el verdadero padre de Brisa. Y quizá también el mío. Julia palideció. ¿Estás segura? Asentí con los ojos vacíos. Ese mismo día, volví a casa antes de que el colegio cerrara. Entré al salón con la memoria USB en la mano y la determinación latiendo en el pecho. Mi madre estaba allí, organizando papeles. Al verme sonrió, pero su sonrisa se deshizo en cuanto vio mi expresión. Tenemos que hablar. Encendí el portátil frente a ella. Conecté la memoria y reproduje el video. Mi madre se quedó en silencio. No pestañeaba. Al terminar, se sentó con lentitud. Yo creí que estaba muerto. ¿Y si nunca lo estuvo? Ella se tapó la boca con la mano, como si necesitara contener algo más que palabras. No puede ser. Javier murió. Me lo dijeron. Me mostraron su coche, su cartera. Su cuerpo nunca lo encontraron, pero ¿por qué me mentirían? ¿Y si nunca murió? ¿Y si desapareció por elección? ¿Y si todo esto fue parte de algo más grande, mamá? En ese momento, mi padre entró al salón. Nos miró a ambas y luego al portátil. Se acercó. Miró la pantalla congelada con el rostro de Javier. Así que volvió. Su voz fue una mezcla de tristeza y resignación. Mi madre lo miró con incredulidad. ¿Tú sabías? Lo supe hace unos meses. Uno de mis contactos en Madrid lo reconoció en una reunión de empresarios emergentes. Pensé que estaba equivocado, pero parece que no. ¿Por qué no dijiste nada? Grité. Porque no quería perderte. Su sinceridad me desarmó. Me senté, derrotada por todo. Esa noche no cené. Me encerré en mi cuarto, otra vez, pero no para llorar. Esta vez para pensar. Si Javier estaba vivo, ¿por qué fingir su muerte? ¿Por qué ahora estaba aliado con Gregorio Molina, el hombre que había arruinado tantas vidas, incluida la suya, según las versiones que me habían contado? Abrí la caja que Clara, su hermana, me había dado. Volví a revisar cada carta, cada objeto, buscando pistas, y entonces encontré una nota escondida dentro del forro de la tapa. Una servilleta con un mensaje casi borrado. Si algún día te haces preguntas, ve al sitio donde todo empezó. Torre 21, piso 11, Madrid. Lo anoté. Al día siguiente, dije que iba a visitar la sede de la fundación, pero en realidad tomé un tren a Madrid. 3 horas de viaje con el corazón encogido, sin poder despegar la vista del paisaje. Llegué a la dirección. Un edificio de oficinas moderno, anodino. Subí al piso 11. No sabía qué esperaba encontrar, pero lo que encontré me dejó helada.
un despacho vacío, con el cartel Miranda y Molina, asesores financieros. En la recepción, una mujer joven me sonrió. ¿Tiene cita con el señor Molina? Tragué saliva. No, con el señor Javier Miranda. Ella tecleó algo en el ordenador y luego dijo, lo siento, pero no se encuentra disponible hoy. ¿Desea dejarle un mensaje? Dígale que Alejandra Juárez vino a verlo. El cambio en su rostro fue inmediato. Su sonrisa desapareció. Alejandra, sí. La mujer se levantó sin decir más y desapareció en el pasillo. Minutos después, un hombre de seguridad vino a buscarme. Te acompaño a la salida, por favor. No opuse resistencia. Pero antes de irme, en el ascensor, saqué el móvil y tomé fotos de todo. Algo me decía que esto solo acababa de empezar. Ya en el tren de regreso, recibí un mensaje de un número oculto. Te estás metiendo en aguas profundas, Alejandra. Sal de Madrid mientras puedas. Y junto con el mensaje, una foto mía entrando al edificio. Nunca había sentido miedo de verdad hasta ese momento. Miedo real. De ese que te aprieta el pecho y te susurra al oído que no importa cuán lista seas, siempre hay alguien más poderoso, más escondido, más oscuro. El mensaje en mi móvil era claro. Y la fotografía, una amenaza directa. Alguien me estaba siguiendo. Y ese alguien tenía acceso a información que yo ni siquiera imaginaba haber expuesto. Volví a Salamanca con la cabeza agitada y los músculos tensos. En casa, fingí que todo estaba bien. Mi madre estaba nerviosa, aunque no decía nada. Mi padre, cada vez más serio, se encerraba en su despacho más horas de lo normal. Pero yo ya no era la misma. Me sentía como si caminara sobre un campo minado, donde cada paso podía despertar una verdad que aún no estaba preparada para escuchar. Esa noche no dormí. Me pasé horas escribiendo, organizando todo lo que sabía, lo que había descubierto, lo que aún estaba en la sombra. Javier Miranda, mi supuesto padre biológico, estaba vivo. Tenía una empresa fantasma con Gregorio Molina y se escondía tras identidades falsas. ¿Por qué? ¿Y qué tenía yo que ver en todo esto? En un impulso, llamé a Clara, su hermana. Tengo que verte, le dije. Es urgente. Nos encontramos en un pequeño café cerca del río Tormes. Clara llegó con un rostro demacrado, ojeras profundas y una carpeta entre las manos. Alejandra, yo también recibí un mensaje anónimo. Me mostró el móvil. Misma redacción. Misma amenaza. ¿Por qué te amenazarían a ti? Pregunté. Porque yo sé más de lo que él piensa. Antes de morir, Javier me dejó unas cartas. Nunca las abrí. Tenía miedo. Pero después de verte, me di cuenta de que había llegado el momento. Abrió la carpeta. Dentro, 6 sobres amarillentos, cada uno con una fecha distinta. Uno llevaba mi nombre. ¿Puedo? Son tuyas, dijo Clara. Abrí el sobre con cuidado. Dentro, una carta escrita a mano. Alejandra, si estás leyendo esto, es porque decidiste buscar, lo cual significa que ya eres más valiente que yo. Nunca quise dejarte. Nunca supe cómo ser parte sin arrastrarte a todo lo que yo mismo arruiné. Gregorio y yo éramos socios, amigos, al principio, luego enemigos disfrazados. Él me usó, yo lo permití, y cuando quise salir ya era tarde. Me dijeron que desaparecer era la única salida. Así lo hice, me convencieron, me escondí, y te dejé sola. Perdóname, no pude evitar llorar, no por él, sino por mí, por la niña que fui, por la adolescente que tuvo que inventar su identidad sin saber quién era en realidad. Clara me abrazó, no dijo nada, solo me sostuvo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó después de un largo silencio. Ahora voy a exponerlos a todos. Volví al colegio con una decisión tomada. Pedí permiso para hablar en la próxima Asamblea General de Padres y Profesores. Me dieron 10 minutos. Sabían quién era. Nadie se atrevía a negarse. El día de la asamblea, el auditorio estaba lleno. Padres, madres, profesores, alumnos, todos querían escuchar a la chica que derrotó a la corrupción. Nadie esperaba lo que iba a decir. Hoy no vengo a hablar de becas, ni de escándalos. Vengo a hablar de silencio, de lo que ocurre cuando callamos por miedo, cuando dejamos que el poder se imponga porque creemos que no tenemos otra opción. Conté toda la historia, con pruebas, con documentos, con fragmentos del video, sin nombres, pero con claridad. Las personas que me ocultaron la verdad intentaron protegerme, pero yo no necesito protección, necesito justicia, no para mí, para todas las niñas que un día fueron ignoradas. Al terminar, hubo un silencio sepulcral. Nadie aplaudió, nadie murmuró, solo miradas, muchas miradas, unos con vergüenza, otros con lágrimas, algunos con miedo. Y entonces una mano se levantó al fondo del auditorio. Era Brisa. Yo también fui víctima, dijo con voz temblorosa. Pero Alejandra,
Tú transformaste todo esto en algo más grande. Yo quiero ayudarte. No supe qué decir. Solo asentí. Después de eso, la prensa se volvió loca. Los medios nacionales querían entrevistarme. Querían saber más del caso, más de Javier, más de la red de empresas fantasmas. Pero yo me negué. Era hora de cerrar ese capítulo. Dediqué los siguientes meses a construir la fundación. Reuní un equipo. Busqué alianzas. Empecé a dar charlas en colegios públicos. Y por primera vez, me sentí libre. Pero entonces, una mañana, recibí una carta en mi buzón. Era de Javier. Solo decía: estoy en Lisboa. Si quieres respuestas, búscame en la librería Bertrand, Praça do Comercio, 18 horas. La decisión estaba en mis manos. Tomé el tren a Lisboa en silencio. 3 horas y 40 minutos de un trayecto que no solo me llevaba a otra ciudad, me llevaba al final de una historia que había comenzado sin que yo lo supiera, mucho antes de nacer. El vagón estaba casi vacío. Las voces alrededor eran susurros lejanos. Mi atención estaba fija en el papel que sostenía entre las manos, doblado una y otra vez. Librería Bertrand, Praça do Comercio, 18 horas. A las 17:55 ya estaba allí. La librería era antigua, majestuosa, con estanterías que se alzaban como árboles centenarios. Olía a papel viejo, a tinta, a secretos. Caminé despacio entre los pasillos, fingiendo que buscaba un libro cualquiera, pero sintiendo cada latido en el cuello. Y entonces lo vi, sentado junto a una ventana, con un libro abierto que no leía, más canoso, con la cicatriz en la ceja aún visible. Sus ojos encontraron los míos, y, por un segundo, ninguno de los dos respiró. Me acerqué, me senté frente a él. No saludé, no lloré, no temblé. ¿Por qué fingiste tu muerte?, pregunté. Porque pensé que era la única forma de salvar a tu madre. Y a ti. Mentira. Él bajó la mirada. Tenía miedo. De Gregorio, de mí mismo. Había cruzado demasiadas líneas. ¿Y ahora? ¿Por qué reapareces? Porque lo vi todo. Lo que hiciste. Cómo luchaste. Cómo te enfrentaste a todos. Y pensé, si yo no te doy las respuestas, nadie lo hará. Lo dejé hablar. Durante 1 hora. Me contó cómo Gregorio y él iniciaron Stellar Tech como un proyecto pequeño de robótica. Cómo Gregorio, con ayuda de su familia política, convirtió la empresa en un monstruo. Cómo empezaron a lavar dinero, a comprar influencias, a manipular becas, todo para consolidar poder. Cuando tu madre me dijo que estaba embarazada, quise salirme. Gregorio no lo permitió. Fui una amenaza. Me mataron administrativamente. Me escondí. Te dejé. Lo que hiciste fue cobardía, no sacrificio. Lo sé, murmuró. Y lo único que puedo hacer ahora es ofrecerte la verdad. Me entregó una carpeta con su firma. Contenía documentos, confesiones, datos bancarios, cartas, todo lo que faltaba para cerrar el círculo. Me levanté. Lo miré una última vez. No quiero venganza, Javier. Ya no. Quiero legado. Pero tú ya no formas parte del mío. Salí sin volver la vista atrás. Semanas después, entregué toda la documentación a Mónica. Cerramos oficialmente el caso Molina Miranda con un informe que se convertiría en referente en casos de corrupción institucional y educativa. En la gala de fin de curso, pronuncié un discurso frente a todo el colegio. Esta vez, como presidenta honoraria de la Fundación Rosa Juárez. No heredamos solo apellidos, heredamos decisiones, y cada uno de nosotros puede elegir cuál será su herencia, el miedo o la valentía. Los aplausos fueron sinceros, las lágrimas también. Brisa se me acercó después. Me aceptaron en la Universidad de Granada, sin beca, por mis méritos. Felicidades, le dije con una sonrisa. Gracias por no destruirme. Tú hiciste eso sola, pero también te reconstruiste sola, y eso vale más. Nos abrazamos, breve, sincero. En los meses siguientes, cada pieza volvió a su lugar, o al menos a uno nuevo. Alejandra Juárez fue aceptada en la Universidad Autónoma de Barcelona para estudiar bioingeniería. Fundó el Instituto Alma Brillante, una organización sin fines de lucro que provee mentoría, becas y asistencia psicológica a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad. Brisa Molina estudia ciencias políticas. Colabora con el Instituto Alma Brillante como voluntaria en talleres de autoestima y liderazgo. Su relación con su madre se reconstruye lentamente. Ricardo Juárez y Michelle Rosa recuperaron la confianza como pareja. Michelle regresó brevemente al cine en un papel aclamado por la crítica. Ricardo dejó definitivamente los negocios y ahora dirige una escuela rural en Segovia. Javier Miranda. Después de entregar toda la documentación, desapareció nuevamente. Se cree que vive en Sudamérica bajo otro nombre. Alejandra no volvió a verlo. Clara Miranda.
Se convirtió en directora de una editorial independiente y publica libros de mujeres que sobrevivieron a entornos de violencia y silencio. Julia estudia psicología. Escribió un libro basado en su diario secreto, convertido en un bestseller juvenil. Mónica, ahora es secretaria del Ministerio de Educación. Inició una reforma educativa nacional basada en transparencia y equidad. Y yo, Alejandra, sigo construyendo mi camino. No para vengarme, no para demostrar nada, sino para que ninguna niña tenga que dudar de quién es jamás.